Buen día, estimados jóvenes. El día de hoy tengo el privilegio de estudiar con ustedes la lección de escuela sabática para adolescentes. Mi nombre es Arturo Reyes y quisiera pedirles que donde se encuentren, inclinen su rostro para hacer una breve oración. Bondadoso Padre, al estudiar su palabra, que hemos estudiado a través de la lección de escuela sabática, suplicamos su presencia con nosotros. Se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué maravillosa oportunidad tenemos de estudiar juntos esta lección, la lección número 11 de su escuela sabática. Me gustaría que pudieran abrirle allá donde se encuentren y pudiéramos meditar juntos en ella. El título de la lección de esta semana es Subiendo a un árbol para ver a Jesús. Probablemente es una historia que ustedes conozcan muy bien, pero nunca podremos dejar de encontrar hermosas lecciones para nuestra vida. Encontramos esta historia en la semana registrada en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, algunos de sus versículos. ¿Qué vemos nosotros en esta lección? Vemos a Jesús pasando por Jericó. Jesús iba por Jericó y allí encontró la oportunidad de servir a mucha gente. La gente le buscaba, la gente le seguía. Querían estar con él, querían estar cerca de él, querían verle. Y precisamente había un hombre llamado Zaqueo en Jericó que tenía muchas ganas de ver a Jesucristo. Había oído mucho de él y esta era su oportunidad de conocerle. Como la multitud no le permitía verlo y Zaqueo era bajo de estatura, él no se detuvo, no se desanimó y buscó el mejor lugar donde pudiera contemplar el rostro de Cristo. Y buscó y encontró un árbol. Este hombre llamado Zaqueo pudo ver a Jesús desde un árbol llamado sicómoro. ¿Qué es un árbol sicómoro? Bueno, aquí ustedes podrán ver cómo en Jericó todavía hay árboles de esa naturaleza. Este árbol que ustedes pueden ver es un sicómoro, uno muy parecido. Quizá hasta en ese se subió Zaqueo para ver a Jesús. Y es que Zaqueo quería ver a Jesús. Yo me pregunto si tú, mi querido joven, te gustaría ver a Jesús. Yo creo que hubieras tenido la misma curiosidad de Zaqueo en aquel entonces, si hubieras vivido en aquella época. Pero hoy, en el 2021, tú tienes el mismo deseo de ver a Jesús. Entonces, sería cuestión de que puedas subirte donde puedas verlo, colocarte donde Jesús sea visible para ti. ¿Habrá algo que te estorbe para que puedas ver a Jesús? ¿Habrá algo que te incomode y que no te permita ver a Jesús en su plenitud? No lo sé. Quizá tú, si quieres ver a Jesús, debes buscar el mejor sitio o la mejor ocasión para verle. Se me ocurre a mí pensar que quizá para ver a Jesús tengas por un momento que apagar la televisión. O quizá para ver a Jesús tengas que dejar a un lado las redes sociales por algún momento. Lo cierto es que quien quiera ver a Jesús debe estar atento y debe buscar la ocasión. Nosotros hemos oído la historia registrada en el Evangelio acerca de Zaqueo, así que vamos a repasar un poquito los puntos de esta historia. Como ven en este cuadro, podemos ver quiénes eran los judíos. En el cuadro se ven ahí de pie junto a un señor llamado Zaqueo. Zaqueo también era judío. El hombre que ven ustedes parado junto a Zaqueo era un soldado romano.
En aquel entonces, en aquella época, los romanos habían invadido a los judíos. A nadie le gusta que lo invadan. Uno quiere su espacio, uno quiere su país libre. Por tanto, los romanos no eran muy bien vistos por los judíos, por supuesto. Por otro lado, nosotros sabemos que Zaqueo cobraba impuesto a los judíos, a la gente de su propio pueblo. Este impuesto que él cobraba lo entregaba a los romanos. Y claro, de ahí también él agarraba para sí. Zaqueo se quedaba con parte de lo que le pagaban los judíos como impuestos, como un cobro, pero a veces era excesivo. Los judíos entonces no quieren a los cobradores de impuestos, vulgarmente conocidos como publicanos. Los judíos, por tanto, no quieren a Zaqueo. Para los judíos, Zaqueo es un traidor, es un ladrón, y no lo podían ver bien. Así que si hiciéramos un pequeño resumen de por qué la gente no veía bien a Zaqueo, pues hay unos motivos que ya son muy claros. En primero, porque era el recaudador de impuestos para una nación extranjera. Así también, lo que todo el mundo sabía es que él se había hecho rico, robando a su propio pueblo. Y por otro lado, cobraba impuestos injustos, eran muy elevados. A veces eran tan elevados los impuestos que cobraban los publicanos a los judíos que tenían que vender a sus propios hijos como esclavos. Qué difícil, ¿verdad? No podían ellos tener entonces un sentimiento bonito hacia una gente que los explotaba de esa manera. Por eso a esta práctica a los judíos era como una traición a la patria, como lo habíamos dicho. La historia continúa y dice que Jesús iba en medio de la multitud caminando por las calles de Jericó y se iba acercando poco a poco al lugar donde se había ubicado en lo alto Zaqueo, de tal manera que hubo un momento clave. Jesús estaba pasando junto al árbol sicómoro donde Zaqueo se había subido para ver a Jesús. La sorpresa es que cuando exactamente Jesús iba pasando por enfrente de Zaqueo, que estaba arriba del árbol, Jesús se detiene, voltea a verlo, lo ve a la cara y le dice unas palabras. Le dice: Zaqueo, baja, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Saben una cosa? Jesús quiere quedarse también en tu casa. Y precisamente por eso Él está constantemente tocando la puerta de tu corazón para quedarse contigo, ahí donde estás viviendo. Qué increíble, ¿no? Porque a veces pudiera ser incómodo. No, Señor, no te puedes quedar aquí. Aquí está muy sucio. No, Señor, aquí hay un ambiente muy pesado. Y entonces probablemente pudiéramos sentir incomodidad de recibir a Jesús. Zaqueo no sintió eso, él se sintió realmente muy honrado, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Zaqueo oyó estas palabras, se bajó inmediatamente de ese árbol y dirigió sus caminos a su hogar en compañía de Jesús. Pero hay algo que a veces la gente se pregunta, y la gente se preguntaba en aquel día en Jericó, ¿qué estaba sucediendo? ¿No será que el Señor Jesús se equivocó? ¿No será que tomó una mala decisión al decirle a Zaqueo con esos antecedentes que tenía? Bueno, pues esto hizo que muchas gentes en aquel entonces comenzaran a criticar a Jesús. Empezaron a hablar de él mal. Parece que Jesús no se estaba dando cuenta con quién se estaba juntando, ¿verdad? Jesús estaba queriendo llegar a la casa de un pecador, según lo que ellos consideraban. Y no estaba muy lejos de la realidad, ¿verdad? El robo es un pecado. Pero bueno, Jesús tenía un propósito. Y hay una cosa interesante. Todos consideraban
que era muy malo juntarse con un publicano y los consideraban pecadores, como ya lo dijimos. Bueno, Zaqueo mismo se consideraba así. Él no se sentía bien con la vida que llegaba. Zaqueo era inaceptable para sí mismo. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces somos inaceptables para nosotros mismos. Nos sentimos insoportables para nosotros mismos, ¿verdad? Quizá tú puedas decir, es que soy grosero, es que tengo un mal humor, es que soy impaciente y la gente no puede estar junto a mí. No sé qué puedas a veces pensar de ti mismo, pero Dios siempre te ve con buenos ojos. Dios quiere rescatarte si es que estás en algún problema, si es que estás en algún pecado, si es que hay algo en tu vida que no has podido controlar. Zaqueo así se sentía de sí mismo y tenía razón. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bonita promesa. Es muy útil para nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos necesitado de palabras de aliento? Pues 1 de Juan 1:9 es una palabra de aliento para tu vida, mi querido joven, si es que te encuentras en una condición donde creas que te has alejado mucho de Dios. Confiesa tu pecado, acércate a Dios confiadamente, porque Dios es fiel y es justo. Él hizo una promesa, la promesa de perdonarte si tú te arrepentías y lo confesabas. Y cuando esto suceda, Dios va a limpiarte de pecado. Puedes olvidarte de ese pecado si es que lo has confesado, pues Dios en su promesa dijo, yo te voy a perdonar. A veces uno mismo no se perdona inmediatamente y en muchas ocasiones Dios ya lo ha perdonado. A veces Dios ya te ha perdonado algo que tú ya confesaste, pero tú y yo seguimos con la idea de aquel día que hice esto, que hice lo otro. Así que, mis queridos hermanos, por fe, cuando nosotros aceptamos el perdón de Jesús, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Si tú eres pecador, como todos lo somos, tenemos la necesidad de ir a sus brazos. La historia de Zaqueo continúa. Llegaron a la casa de Zaqueo y entonces estuvieron platicando un largo tiempo. Me imagino que hubo muchas cosas que quisieron oír y estaba atento Zaqueo para saber qué aprendía de los labios del maestro. Había oído que era un gran maestro, que era muy sabio, que era muy bueno. Y él necesitaba escuchar a Jesús. Llegó un momento que la conversación que tenían los llevó a una declaración importante de Zaqueo. Zaqueo se convenció que tenía que empezar a hacer el bien y él dijo, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. La respuesta de Jesús fue, hoy ha llegado la salvación a tu casa. En la presencia de Cristo, todos somos transformados a su semejanza. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nuestras vidas cambian. Y fue exactamente la transformación que vivió Zaqueo en presencia de Jesús. Él hizo una promesa que seguramente cumplió. Seguramente dedicó parte de su tiempo posterior para pensar si le había robado a alguien. Claro que quizás lo había hecho como lo habíamos visto en sus antecedentes y le iba a pagar 4 veces lo que le había robado. Era a lo mejor
hasta una fortuna la que iba a perder. Pero él había comprometido su palabra y ahora él estaba poniendo su vida a los pies de Jesucristo. Porque también, aparte de eso, dijo que del dinero que tenía, de todos sus tesoros, la mitad iba a dedicar a los pobres. Qué gran transformación vivió este hombre. A partir de ese momento, él fue otra persona. Su vida fue transformada. Quizá terminó en la pobreza, pero él vivía en paz con Dios. Qué bonito es vivir en paz con Dios. ¿Quieres tú vivir en paz con Dios? Yo creo que sí. Yo lo deseo también. Y yo lo deseo para ti. La paz de Dios es una paz que nada te lo puede dar, dijo Jesucristo. Y muchas veces nosotros a lo mejor podemos escuchar la voz de Jesucristo diciendo lo mismo que le dijo a Zaqueo. Le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Seguramente tú quieres que la salvación llegue a tu casa. Quizá tengas que revisar qué cambios debes transformar, qué cambios debes hacer en tu vida para transformar tu vida. Pregúntale a Dios si tienes duda y Él lo sabe y Él te lo puede decir. Quizá hay algún pecado que ni siquiera tú reconoces. Quizá es el orgullo, quizá es la vanidad. Esos pecados son difíciles. Tu fe te podía llevar a los pies de Jesucristo. Y Jesús te puede decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando eso suceda, recíbelo con gozo y está atento a sus palabras. El Señor Jesús te extiende el día de hoy la misma gracia que le extendió a Zaqueo. El Señor Jesús quiere llegar contigo, quiere estar contigo y quiere transformar tu vida. Que Dios te bendiga, mi querido joven. Si te ha gustado esta lección, puedes suscribirte, darle like al video y activa la campanita. Casi se me olvida, compártelo con tus amigos. Nos vemos a la otra. Bye.